Santos reciban un abrazo fraternal en el precioso nombre de ese nombre, como cantamos, que es sobre todo nombre. Aquí el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído ya habla de 2 Corintios capítulo 4. Habla de el poder del Evangelio y cómo el Evangelio es transmitido. Y es llamado, el Evangelio, fíjense, en el versículo 4, es llamado la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, que ese Evangelio tiene luz. ¿Lo ve? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestro siervo por amor de Jesús. ¿Cómo es que cómo acontece el milagro de la conversión, el milagro de esa nueva vida? De esta manera, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3, note, el mismo Dios, el mismo poder que hizo que la luz resplandeciese en medio de las tinieblas, y dijo Dios sea la luz, ese mismo Dios, con ese mismo poder, es, mire esto, el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? En la faz, aleluya, en la faz de Jesucristo. Ahora viene aquí el contraste, algo tan glorioso, algo tan impactante que ha transformado nuestras vidas y la vida de millares de personas. ¿Cómo funciona esto? Pero es como quien dice, pero hay un pequeño problema para que nadie se gloríe en su presencia. Tenemos este tesoro, hermano Juan, ¿cuál es el tesoro? Bueno, lo dice el contexto. La luz del Evangelio, la luz que resplandece en la faz de Jesucristo, ese Evangelio. ¿Dónde es que está? Este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro, el hombre fue creado del polvo de la tierra en el libro de Génesis. ¿Recuerdan? En el principio que Dios los cielos y la tierra, y hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, y lo formó del polvo de la tierra. Yo había leído este pasaje cuántas veces, todos estos años, y no dice la tierra, sino el polvo de la tierra. ¿Usted está entendiendo? Usted está entendiendo, ¿verdad? Usted recuerda que en la casa, por más que usted limpie, siempre encuentra el polvo, ¿verdad? Siempre está polvo. Entonces el polvo de la tierra, esa tierra rojiza. Y él dice, para que la excelencia del poder, o sea, la excelencia del poder, los resultados de la predicación del Evangelio, lo que pasa en la vida de uno, no sea de nosotros, no nos demos la palmadita, como que hacemos algo, como que dice que estamos atribulados, porque somos barro en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados más, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Padre, aquí está tu palabra, aquí está claramente la palabra, y también hemos de hablar un poco de uno de tus discípulos, ya que nos ha parecido bien a mí la guianza de tu Espíritu, estudiar
no para magnificar el barro, oh no, es para ver la excelencia del poder en esos vasos de barro, los 12 discípulos y posteriormente los apóstoles. En esta hora, Espíritu Santo, ven a mí, ayúdame. Necesito tu ayuda para expresarlo correctamente. Y tus hijos aquí, la audiencia, necesitan, Padre, el espíritu de Berea, los hermanos de Berea que escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Creemos que será así, pero pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hemos estado estudiando durante esta semana, estas últimas semanas, estos 12 vasos de barro que son los apóstoles del Señor. Esta es la primera vez que yo predico una serie de mensajes sobre los apóstoles. Siempre pensaba hacerlo y entre una y otra cosa, pero llegó el momento y yo quiero leerte ciertos pasajes de las Escrituras donde vemos la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder de Dios en este vaso de barro que es este apóstol que estaremos estudiando. Usted no va a notar gran diferencia entre cada uno de ellos. 7 de ellos eran pescadores. Algunos de ellos eran impetuosos como Simón Pedro. Otros tenían los dominicanos decimos mal genio, que explotan, explosivos, ¿verdad? Aquí no hay nadie así. Explosivo, se dice de una mecha corta, short fused, una mecha corta. Ese era, por ejemplo, que vamos a estudiar hoy, Jacobo, que tiene también su hermano Juan. Tenemos pares de hermanos, ¿verdad? Andrés y Pedro, hermanos de papá y mamá. Una nota que no dije el año pasado fue de qué manera murió Andrés. No dije eso. Bueno, él murió crucificado. Lo pusieron en forma de una X, así. En vez de ser de esta manera, la idea era para que pudiese sufrir un poco más. Entonces hicieron una X, le tendieron los brazos y los pies. Y ahí estuvo, creo que 2 o 3 días, duró un par de días para una muerte cruenta, cómo murió Andrés. Aquí ahora nosotros nos encontramos con este vaso de barro y vamos a ver un poquito la excelencia del poder en la vida de Jacobo, que también es Santiago. Para que no se confunda, no se refiere a Santiago, que escribió la carta a Santiago, que era uno también de los hermanos de Jesús, carnal. Otro. Era típico ponerle nombre aún de los patriarcas en ese tiempo. Yo quiero mencionarte rápidamente algunos incidentes donde vemos, pero yo me voy a concentrar solamente en uno, porque al final quiero tener una breve reunión con la iglesia de 15 minutos. Aquí dice, primeramente, nosotros, el papá de Jacobo, claro, y de Juan, su papá se llamaba Zebedeo, hijos de Zebedeo. Jacobo era parte de ese grupo de 3. El Señor tomaba, por ejemplo, cuando resucitó la hija de Jairo, Él tomó a Jacobo, a Pedro y a Juan, lo tomaba y Él, cuando hubo la transfiguración, también, ahí estaban ellos 3. En Getsemaní, ahí estaban ellos 3. Entonces,
¿El Señor hace excepción de personas? No, pero Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Entonces él tomaba a estos tres y hacía grandes cosas con ellos. Una de las cosas que nosotros encontramos que estos dos hermanos, hoy Jacobo, tenía un temperamento, un psicólogo diría, ¿verdad?, colérico, impetuoso, pero bien atrevido. Y vemos también en la vida de él, la formación de Jesús, cómo el Señor trató con la vida de él. Muy diferente a Pedro, era diferente a Andrés. Y una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos a nosotros como iglesia es que nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Yo no sé si usted sabía algo que los científicos se quedan completamente sorprendidos. A mí no me sorprende, pero a ellos se sorprende. ¿Cómo es que en una tormenta de nieve caen trillones de copos de nieve y no hay dos que tengan las mismas dimensiones? Ellos miran y examinan y por más que tratan, ¿verdad?, de la diversidad, de cómo Dios hace las cosas. Dios es un Dios de diversidad, y Dios nos ha hecho completamente, a cada uno de nosotros nos ha hecho diferente. Pensamos diferente. Hay diferencia entre un hombre y una mujer en muchos aspectos. Hay diferencia en diferentes culturas, ¿verdad?, diferentes nacionalidades. Está lo que se llama la gracia y la idiosincrasia de los pueblos. Entonces nosotros debemos entender siempre eso, que aún entre los latinos, nosotros somos latinos, y hemos contado aquí a veces 14 nacionalidades, y usted ha notado que hay diferencia, ¿verdad?, entre un puertorriqueño, un dominicano, un cubano, un ecuatoriano, un salvadoreño, un hondureño. Usted nota cuando uno habla diferencia. Bueno, Dios nos hizo diferente. Eso es todo. Dios nos hizo diferente. Y estos vasos de barro también ciertamente fueron muy diferentes en todo el sentido de la palabra. Mas, sin embargo, ellos fueron usados por el Señor. Ellos fueron usados de una manera extraordinaria. Yo decía anteriormente que el Señor solamente tenía 3 años para preparar a estos vasos de barro. Solamente 3 años. Y Él sabía en realidad lo que Él tenía en la mano. Y una de las cosas que ciertamente cualquier otro hombre que quiere reclutar un grupo de seguidores, digamos si hubiese sido Nicodemos, por ejemplo, o Gamaliel, que era un gran doctor de la ley, y él quería 12 discípulos para que le siguiesen, ciertamente yo dudo que hubiese tomado una persona como Pedro, un pescador. Ellos tenían ya este prestigio. Nosotros somos los doctores de la ley, nosotros somos gente letrada, educada. Mas el Señor no procede de esa manera. Porque el pasaje que hemos leído al principio fue que 1 Corintios 1 te dice que lo vil de este mundo, que hizo Dios, lo escogió Dios. Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y luego la razón por la cual Dios procede de esa manera es que Él no quiere jactancia, Él no quiere prepotencia delante. La prepotencia y la jactancia no cabe delante del Señor. Entonces Dios escogió a estos hombres 12 discípulos, porque claro, vamos a estudiar a Judas al final, Él no se va a quedar. Tenemos que ver, y hay cosas que aprender de la vida del traidor. Tenemos que aprender. Entonces también vemos nosotros cómo ellos fueron enviados de 2 en 2. El Señor los envió anticipadamente a las aldeas, los envió a diferentes lugares, y luego el Señor iba y hacía milagros y estaban preparando el camino estos 12 discípulos.
Pero yo quiero concentrarme. Por ejemplo, podía tomar la parte cuando el Señor se transfiguró. Y allá ellos dijeron, hagamos 3 ramadas, 3 pabellones. Y uno para Elías, uno para Moisés. O sea, vamos a hacer 3 pabellones. Nosotros nos quedaríamos aquí de expectantes. Siempre hay uno, ¿verdad?, que inventa algo. Es típico. Y si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de ellos, hubiésemos procedido con la misma impetuosidad, la misma carnalidad. ¿Cómo es posible que uno que está en el monte de la transfiguración, luego el Señor va a ser arrestado, está lleno de la gloria, y luego él toma una espada y carnalmente le corta la oreja a uno, queriendo él defender al Señor Jesús? Ese es Pedro. Y en Pedro, yo no sé cuántos se ven en Pedro, pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho ver a Pedro, porque en Pedro yo creo que nosotros tenemos, si nosotros somos honestos y nos quitamos la careta, podemos decir nosotros, yo veo en mí un poquito de Pedro, o veo un poquito de Juan, o veo un poquito de Andrés. Cuidado, que no diga un poquito de Judas. Que Dios nos libre, que el Señor nos libre, pero ciertamente lo hay. Pero yo me quiero concentrar, ¿verdad? Hay muchas cosas, porque voy a ser un poquito más breve. Yo quiero ubicarme ustedes a un episodio donde Jacobo, este discípulo, juntamente con su hermano, tuvo una participación. Vamos a dirigirnos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo 10, nos vamos a ubicar allá. Todos tenemos la Biblia y todos nos estamos ubicando allá. Ok, 10. Antes de decirle dónde, para que ustedes no se me anticipen, yo quiero darle un trasfondo para que luego usted pueda entender un poquito mejor lo que va a pasar aquí. En la Biblia, cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor las profecías mesiánicas, es decir, esas porciones que están en toda la Biblia. Si yo digo, ¿cuál es la primera profecía mesiánica? Alguien rápido me tiene que decir, Génesis 3:15. Es la primera, la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, profecías que hablan del Mesías. Usted ve en la Biblia de estudio que usted tiene, usted va a notar que en la parte de atrás tiene a veces algunas Biblias. Yo no sé si la MacArthur lo tiene, otras, la Thompson, diferentes versiones tienen, y den un tiempo a estudiar. Entonces usted va a encontrar algo muy importante ahí. Y es que cuando habla de la gloria de Jesucristo, que habla que Él va a ser Rey de Reyes, Señor de Señores, la estrella resplandeciente de la mañana, habla de todas esas grandes, la cúspide de todo. Habla también, en esa profecía, habla de los sufrimientos de Jesucristo. Entonces, el principio bíblico es el siguiente, ¿okay? El principio es los sufrimientos y la gloria. Los sufrimientos y la gloria. Ahora, uno de los problemas de los falsos evangelios que uno escucha hoy en día, porque hay muchos falsos evangelios, así que cuídese lo que usted está escuchando. Si usted ve algo que algo es falso, que no va por la palabra, usted simplemente no le preste, porque de la misma manera, escuche, oído, de la misma manera que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y por dónde que viene el error? Pregúntele a Eva en el huerto. O sea, usted no puede simplemente de curiosidad estar escuchando un charlatán como Benny Hinn, como Cash Luna, como Maldonado, etcétera, Julián Fontana, la lista es larga. Usted no puede simplemente, y yo
una vez aquí vino alguien con un libro, yo no le dije nada, ¿verdad? Porque me gusta mucho, trato de ser muy discreto con las personas. Digo, si yo te he enseñado la palabra por tantos años y tú vienes aquí con un libro, Tu Mejor Vida, Your Best Life, de Joel Osteen, y viene acá con ese libro, yo lo miré así al lado de la Biblia y digo, oh, wow. Si tú estás escuchando la palabra y todavía no puedes discernir que alguien está hablando de un evangelio distorsionado, entonces en ese evangelio distorsionado se habla de la gloria tuya aquí en la tierra, que todo está bien, que todo va bien, que tú no te enfermas, que tú tienes que estar rico, que todo te va bien, que todo va a estar bien, y el mejor trabajo es tuyo, el mejor carro es tuyo, todo te va bien. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es necesario entrar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Ahí está la cruz. Y es inconcebible nosotros pensar que las profecías mesiánicas que hablan de nuestro Señor nos está hablando constantemente los sufrimientos y la gloria. Los sufrimientos y la gloria. ¿Y qué cree usted que es la suerte de cada creyente? ¿La gloria y el sufrimiento? No, oh no. Los sufrimientos y la gloria. Esa es la manera divina de tratar las cosas. En otras palabras dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario, si al árbol verde lo cortaron y le hicieron leña, ¿qué harán con las ramas? ¿O no han leído eso? Es decir que nosotros, los creyentes, somos llamados también a participar. Ahora voy a la figura que voy a leer en breve. La copa. La Biblia habla de la copa. Bueno, a mí me gusta leer mucho el Salmo 23. Mi copa está rebosando. Pero ¿qué tal de la copa de la amargura? La copa del sufrimiento, la copa de las pruebas, todo eso que es parte de los sufrimientos y la gloria. Okay. Habiendo dado esta introducción, ahora vamos a leer este pasaje de Marcos capítulo 10. Vamos a leer 5 versículos. Marcos capítulo 10. Versículo 35, amados, ubíquese conmigo por favor. Marcos 10, 35. Fíjese. Entonces Jacobo, este es el discípulo que estamos hablando, y también su hermano Juan, que son hijos de Zebedeo. ¿Recuerdan? Zebedeo es aquel que tiene una empresa de pescadería. ¿Recuerdan? Yo lo digo, de pescadería, él. Entonces ellos, Andrés y Pedro, pescadores. Jacobo y Juan, pescadores. Tenían una especie de una empresa, ¿verdad? Una compañía. Y resultó ser que el Señor llamó a esos cuatro y el viejito se quedó solo. ¿Verdad? No sé si él siguió, pero el papá de ellos se quedó solo o tuvo que emplear a otros. Ahora, aquí dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Número uno, mire, note usted. Número uno, esto es una petición osada, un gran atrevimiento. En otro pasaje dice que la mamá de ellos, usted les recuerda, la mamá de ellos, Señor, yo tengo 2 hijos de mi alma, lo más lindo que yo tengo. Mis 2 hijos, mi adoración, como dicen algunas madres. Mis hijos. Mi adoración. Yo quiero que tú me hagas algo. Y es, ¿qué es lo que quiere? El Señor le hace la pregunta: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria. ¿Cuánto está captando? ¿Qué es lo que quieren ellos primero? La gloria. ¿Y qué acaba de decir el hermano Juan? ¿Qué es lo que pide primero?
la copa, el sufrimiento. Dios no va a alterar su orden porque podemos pensar que tenemos una carita linda porque no la tenemos ciertamente. Él no va a cambiar, o sea, Dios no va a cambiar, Dios no va a alterar su proceder porque venga alguien y se lo diga de otra manera. Dios tiene una manera de hacer las cosas y a Dios Dios no necesita leer un libro para aprender. ¿Usted sabe eso, que Dios no necesita aprender? Hay personas que creen que Dios no necesita aprender. Él no necesita aprender ni desaprender. Nosotros sí constantemente tenemos que reevaluar y hacer reevaluaciones. Dios no necesita aprender. Entonces, dice aquí que entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Esta es una oración completamente loca. ¿Qué dice Santiago específicamente con relación a esto? Dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, porque queremos pedir para nuestro propio capricho, nuestra propia concupiscencia. Así dice Santiago. Por eso es que una de las oraciones más hermosas o una de las peticiones que los discípulos le hacen a Jesús, ¿cuál es? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Nosotros, según el Señor, no importa cuántos años, todavía enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Ahora bien, aquí viene, no sabéis lo que usted no sabe lo que te están pidiendo. Podéis beber del vaso que yo bebo. Yo voy a explicar eso en breve. O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús, ahí yo no sé si ellos entendieron lo que significa el vaso y el bautismo. O sea, cuando un vaso, una copa, uno ingiere algo. Puede ser algo muy delicioso como ungiste mi cabeza con aceite. Bueno, ¿y qué tal de la copa de esa otra parte? El sufrimiento, las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Podemos. Jesús le da la razón y le dice, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. ¿A qué se refiere esa parte de lo que le dije de la profecía mesiánica? Los sufrimientos. Ellos querían primero la gloria. Querían la gloria. Querían el lugar de preeminencia juntamente con su mamá. Típico de una madre que quiere lo mejor para sus hijos. Pero dice aquí, beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, lo que tiene que ver con la gloria, eso no es así. Eso no es como aplicar para un trabajo. ¿Qué ustedes están creyendo? ¿Usted cree que esto es así fácil? Esto no es así. Dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo. Mire esto. No es mío darlo. Él dice, no es mío dar esto. ¿De quién es? Sino aquellos para quienes está preparado. Entonces, el Padre ha preparado quienes se va a sentar a su izquierda y a su derecha. Entonces, ahí aprendemos que ciertamente habrá quien se va a sentar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Inferimos basado en el pasaje. Usted puede opinar quién va a ser y está bien, la opinión suya igual que la mía, podemos hablar, muy bien. Pero el punto es, aquí viene lo demás. Uno dice, pero oye, si usted está, digamos que usted es uno de los 12 discípulos y usted está escuchando la conversación, usted diría, oye, pero ¿qué es lo que se cree todo?
un puertorriqueño diría, yo soy un afrentado. El presidente puertorriqueño. Nosotros diríamos, estos son unos atrevidos. ¿Cómo es que van a querer pedir el trono de Kia de no. Ahora, usted diría, si yo estuve ahí, yo soy muy humilde. A mí, después que yo estoy allí, vamos a ver qué pasa con los demás. Mira lo que pasa con los demás. Dice, cuando le oyeron los 10, ¿cuánto? El resto de los discípulos. Miren, usted puede entender que, yo no sé si usted lo capta de esta manera, el anhelo de los demás era el mismo, lo único es que ellos dos lo articularon y lo expresaron, porque ellos se enojaron. Ellos podían decir, no hay problema, si el Señor dice que tú vas a la izquierda, yo estoy conforme, porque cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Yo me imagino, ¿verdad?, los insultos que le darían, las cosas que dirían. Pero ¿qué? Ustedes son prepotentes. ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Y nosotros estamos pintados, somos una mosca en una pared. ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Eso demuestra que estamos tratando con barro, amados hermanos. Estamos tratando nosotros llenos de debilidades. Y ahí el Señor le habla de cómo uno quiere ser mayor y demás. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primeramente, Cristo habla de la copa, ¿verdad? De la copa. Y es la copa del sufrimiento. Él está hablando de copa. Cuando Cristo habla de la copa, Él está hablando del sufrimiento que prontamente, cuando Él dijo esto, luego vino el Getsemaní. Faltaba aproximadamente ya como un año más o menos, el Señor iba a estar en una cruz, tomándose hasta la última gota de la copa. ¿Qué contiene esa copa? Bueno, primeramente contiene las falsas acusaciones, contiene la burla, el menosprecio, el abandono y finalmente culmina con la muerte. ¿Cómo culminó la mayoría de los discípulos? Si usted no lo sabía, el único que se cree que no murió ejecutado fue Juan, que estaba en la isla de Patmos. Fue el único que se cree, dicen todos los que estudian la Biblia. Los demás, yo le con todos, Pedro fue crucificado, el otro, todos ellos murieron. ¿Quién es que da la copa? ¿Quién es que le da la copa al Hijo? El Padre. En otras palabras, esa copa el Padre la prepara para el Hijo y son los sufrimientos profetizados por los profetas en el Antiguo Testamento, culminados en el Nuevo Testamento. Entonces, ese se le llama modus operandi. El método de operación de Dios es el mismo. ¿Por qué es así, hermano Juan? Porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, es inconcebible pensar que Jesús va a sufrir, va a tener todo tipo de agonía y que nosotros vamos a ser excluidos de lo que está aconteciendo. De ninguna manera a nosotros nos toca de una u otra manera sufrimiento. Ahora, déjeme advertirle algo, porque lo estaba pensando, creo que fue ayer por la mañana, y ahora me viene a la mente, así que yo indico que el Señor quiere que yo lo diga. Una cosa es sufrir cuando nosotros pecamos, sufrimos por nuestra desobediencia. Eso no es la copa, no lo confundan. ¿Cuántos saben que es así? Nosotros pecamos contra Dios. Nosotros, como hijos de Dios, desobedecemos al Señor y al ser verdaderos hijos somos azotados. Eso no es la copa, es una disciplina. Ahora, está hablando cuando andando en obediencia
andando en obediencia, cosas que pasan en nuestras vidas, eventos que usted no se espera, presiones, tribulaciones por este lado, por este otro lado, por la izquierda, por la derecha, que nos están presionando. Dice, le llama la prueba de vuestra fe, que es más precioso que el oro. ¿Han leído eso? La prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Entonces, el Padre le da la copa. Cuando Pedro quiso defender al Señor, él le dijo, o sea, tú me estás defendiendo a mí. Mira, coge esa espadita y guárdala. Y él le dice, lo que el Padre ha determinado, la copa que mi Padre ha preparado, básicamente, yo no la voy a beber. Entonces, debemos entender que nosotros como creyentes no podemos, Dios no nos va a excluir a nosotros. Nosotros en la vida, si ahora todo está bien, todo está marchando bien en su vida, magnífico, magnífico. Pero todo hijo de Dios de una u otra manera va a padecer. ¿Quién acepta la copa? ¿Quién acepta la copa? En un momento dado, cuando él estaba en el momento de agonía, que está con esos discípulos, los cuales se durmieron, cuando él le dijo, venid, y él lo encuentra cabeceando, durmiendo, y él le dice, no habéis podido orar conmigo una hora. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Y él comienza a orar, y dice la Biblia que su sudor era como gota de sangre. Un médico cristiano explica eso. Es que cuando una persona está en una agonía tanta que las capilarias que uno tiene aquí, de tanta angustia, el peso de lo que él podía vislumbrar esa copa amarga. Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿cómo termina esa oración? No como yo quiero. No como yo quiero. Hágase tu voluntad. Y cuando uno ha pasado diferentes tipos de sufrimiento en la vida de uno, diferentes maneras de sufrir, que uno ha sufrido, uno sabe, yo quiero siempre hacer la distinción, ay hermano Juan, ore por mí, papá. Y luego yo entonces sé que, porque ha pecado y es un desastre con su vida. Yo estoy pasando una prueba por tu desobediencia. Unos cuantos cocotazos debe del Señor a ti para que te enderece y sea obediente. Y yo digo esto porque esto es aplicable a todo creyente. Ahora, la copa de la salvación, en el Salmo 116. Invocaré al nombre del Señor y me tomaré la copa de la salvación. Magnífico, magnífico, magnífico. Esa copa de salvación tiene perdón, tiene gozo, tiene paz, vida eterna. Todo lo que tiene esa copa. Mi copa está rebosando. Pero recuerde, hay dos copas. Otra manera, los sufrimientos y la gloria. Okay. Ahora, vemos aquí en este incidente de los apóstoles, ¿verdad? Vemos nosotros, yo le decía a ustedes, el número uno, una petición muy, pero muy osada, muy atrevida, que revela, hay algo positivo, porque a veces uno estudia la palabra, y yo le digo a los hermanos cuando estamos dando la clase, que hay más que ver en el ver, que uno ve algo y luego, si sigue viendo, ve, o sea, que la palabra de Dios tiene tantas riquezas, que uno ve algo y usted puede ver el mismo texto. Si yo digo a ustedes ahora, díganme algo de Juan 16, aquí cada uno de ustedes va a decir algo diferente y todo concuerda. Y es solamente un versículo. Un solo versículo. ¿Okay? Entonces, revela gran egoísmo, prepotencia, querían preeminencia, querían gloria. Y el Señor sabía que Él tenía la copa del sufrimiento y tenía el bautismo. Cuando dice el bautismo, cuando uno está bautizado, uno se sumerge.
completamente sumergido. Entonces, segundo, viene también a un aspecto de gran fe en ellos, en esa petición. Eso lo pude captar ahora. O sea, que ellos estaban 100% seguros que el Señor iba a reinar. No sé si usted lo está viendo. O sea, que para ellos no había duda. Ve que uno ve otra cosa. En ellos demuestra gran fe. Dice, cuando tú estés en tu trono, para ellos, una realidad, el Señor va a reinar. Eso es bueno que fuera así. Eso es algo que tenían gran fe. Cuando tú estés en tu reino, si hubiesen dicho otra cosa, pero no, nosotros queremos sentarnos. Pero el punto que yo quiero es llevar la atención, que demuestren ellos que ellos habían creído que el Señor es el Rey del universo. Y eso es algo que decirlo. Hay que notarlo porque, a ver, solamente queremos darle cocotazo a ellos por lo que hicieron, pero en ese aspecto tienen algo positivo. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:12. El Señor le da una gran reprensión y le dice, ustedes no saben lo que ustedes piden. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos con Él, mire lo que dice, mire el orden. Si sufrimos con Él, ¿quién termina el texto? Reinaremos con Él. ¿Lo ve? Los sufrimientos y la gloria. Cuando usted lee alguna, por ejemplo, usted lee, mientras hablo, me viene a la mente, recuerdan Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas. Y nosotros lo tuvimos como abatido de Dios. Y luego sigue hablando y sigue hablando. Y luego dice, verá el fruto de su labor y quedará satisfecho. Esa es la gloria. O sea, y luego dice que él, esta es una cosa que más me gusta, que él dice que él padeció, mire esto, por el gozo puesto delante de él. Oiga esto. Él padeció, por el gozo que él veía que venía. Después, pero ¿cuándo que venía el gozo? Después de los sufrimientos. Después de los sufrimientos. Y dicho sea de paso, que hacer como cuando uno es creyente, aunque en medio de los sufrimientos, el Señor le da a uno la fortaleza, le da a uno la serenidad, le da la paz, le da la tranquilidad a uno cuando el Señor, estamos conscientes de que es el trato de Dios para con nosotros. Entonces la copa, ¿qué significa esa copa? Naturalmente que esa copa significa sufrimiento. Él le llama, la copa es la voluntad de Dios. O sea, la copa tiene que ver con querer hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. No lo entiendo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Un pasaje mesiánico es el Salmo 40. Creo que ahí por el versículo 8. Sacrificio y ofrenda no quisiste, como está escrito del libro de mí. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero está escrito el libro de mí. Y luego habla que su voluntad le había agradado. Entonces ahí vemos nosotros la copa del sufrimiento tiene que ver con la copa de hacer su voluntad. Señor, en Juan 4, Señor, tú no has comido. Come, tienes que comer. Respuesta, mi comida es, ¿cuál es? Hacer la voluntad del Padre y la obra que me entregó, ¿verdad? Eso es lo que él dice. El Señor nos dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. El bautismo significa humillación.
ser completamente sumergido, ser completamente, desde el punto de vista del bautismo en agua, significa la muerte al viejo hombre, pero yo no creo que en el contexto de lo que estamos leyendo, que estamos hablando del bautismo en agua, sino que estamos hablando del bautismo del sufrimiento, sumergido en sufrimiento. Ahora, ¿podemos nosotros como creyentes beber esa copa? Es la pregunta. Como el Señor le dice a Jacob y a Juan, estamos estudiando ahora, como están los dos hermanos juntos, pues tenemos que tocar los dos. Como discípulo del Señor Jacob, tú puedes, digo, sí podemos. Y ciertamente ellos pudieron. Yo no creo que un cristiano puede decir, yo estaría dispuesto a morir por el Señor Jesucristo hasta que no llegue el momento de morir por Jesucristo. Ninguno de ellos eran superhéroes. Ninguno de ellos. Mira a Pedro cómo procedió Pedro. Estuvo escondiendo. Yo no lo conozco, negando. Dios da gracia para morir cuando es el momento de morir por él. Cuando llegue el momento, Dios es el que se encarga de darle a uno la gracia, la resistencia, para uno padecer por él o morir por él. Entonces, cuando nosotros a contemplar brevemente la vida de Jacob, nosotros nos podemos ver en ello. Y yo quiero que usted tenga presente, cuando usted esté pasando algún tipo de prueba, tribulación en su vida, amarga, que todo creyente que yo conozco, verdadero creyente estoy hablando, siempre he visto episodios de sufrimientos en la vida de ese creyente, sin excepción alguna. Todo creyente, de una u otra manera. Uno de una manera, como Job, otro de otra manera, ¿verdad? Entonces usted sabe, pero debemos nosotros cuidarnos y pedir al Señor que nos ayude a nosotros a no sufrir por desobediente, porque entonces es muy diferente. Eso no es, yo estoy pasando una prueba. Entonces, ¿cómo es? Si uno hace algo inapropiado, eso no es una prueba, eso son las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Está entendiendo? Entonces es muy diferente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, uno se siente conmovido cuando uno ve al hijo pródigo queriendo comer comida de cerdos, de chanchos. El pobre, pero mira, el pobre, vamos a darle algo. Pero vean qué fue lo que pasó. Dame todos los bienes al que me corresponde. O sea, ese vio así. Viene un creyente que le dijo, hermano, ore por mí, una carita de angelito. Mira lo que me está pasando, yo estoy allí, miren, una encomienda, ahí, no tengo, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame la historia completa. Entonces, bueno, usted está pasando. Y la dice la Biblia que ninguno padezca por la injusticia. Lo dice claro, el principio dice que nadie padezca por la injusticia. Entonces no podemos padecer por la injusticia. Vamos a orar porque tenemos otro asunto que hablar. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo tu palabra a tu pueblo, oh Dios. Te pido, Señor, que nos ayude. Sabemos, Señor, que viene la copa del sufrimiento y también viene la copa de la bendición. Te pido que sea con nosotros, que nos ayude a ser obedientes y que nos dé la fuerza a resistir cuando vienen esos momentos de tribulación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.